Equilibrio entre el cuerpo y mente. La mezcla perfecta para el verdadero bienestar. En Agenda Éxitos. Son las 11:28 de la mañana. La mayoría de las fracturas de cadera son el resultado de caídas, pero en las personas mayores con osteoporosis, las fuerzas ejercidas durante las actividades ordinarias, como girar en la cama, levantarse de una silla o caminar, pueden causar un daño en este hueso. Muchos expertos coinciden en que las personas mayores con fractura de cadera tienen un aumento del riesgo de mortalidad de 5 a 8 veces y solo 50% de estos pacientes logran sobrevivir, recuperar la actividad en la vida diaria previa a la fractura. Las intervenciones para prevenir dichos resultados, incluyendo una segunda fractura, se transforman en el objetivo principal de estos pacientes, precisamente para atender y entender cuáles son las consecuencias de una fractura de cadera en las personas mayores y saber qué medidas se puede tomar para evitarlas o tratarlas. Pues tenemos con nosotros como invitado al doctor Aquiles Salas, médico internista, geriatra y director de la Escuela de Medicina Luis Racetti de la Universidad Central de Venezuela. Doctor Salas, gracias por acompañarnos. Le saludamos desde Agenda de Éxitos a Albani Lozada y Unaya Menábar. ¿Cómo está? Bienvenido, doctor Salas. Muchas gracias a ambos por esta invitación, con el mayor gusto para tratar pues de ayudar un poco a la información sobre un tema tan relevante y tan preocupante. Así es, doctor, por eso le agradecemos haya aceptado la invitación al programa. Que esto le ocurra a una persona de la tercera edad, doctor, ¿es más peligroso o tan peligroso como si le ocurriera a una persona joven? ¿Las consecuencias son las mismas? Mira, no, y también depende del estado funcional del adulto mayor para el momento de la fractura. Hay una relación entre mayor dependencia o mayor compromiso por enfermedades intercurrentes y secuelas de la fractura. Creo que siempre hay que tomar en cuenta la calidad de vida que ha llevado la persona, la condición física, la condición vital, para predecir, digamos, consecuencias que siempre... Caramba, se nos cayó la Acaba de comunicación caerse la con el comunicación. doctor Luis Racetti. Repetimos, estamos conversando con Aquiles Salas. Él es el director de la escuela Luis Racetti. Ya estoy poniendo de invitado al doctor Racetti. Sí, Es bueno, la sería Aquiles Salas, médico interesante también. internista y geriatra, director de la Escuela de Medicina Luis Racetti de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a ver si aquí nuestro equipo de producción logra rápidamente la comunicación nuevamente con él, porque sí, bueno, lo que le entendimos al principio es que mucho depende también de Ujú, la calidad de vida, cómo has llevado tu vida sí. hasta llegar a ese momento de la Ujú, tercera edad, para saber en primer lugar las probabilidades que tiene de que eso te ocurra y luego para poder evaluar de qué manera o poder correcto. saber de qué manera se va a recuperar esa persona de una lesión tan grave como puede ser una fractura de cadera. No sé si tenemos También tenemos la línea, implica Gabriel. también la condición de salud que tenga en el momento, Así es. obviamente, la persona que lamentablemente pues sea, eh, a ver, víctima de una fractura de cadera. Doctor, lo tenemos nuevamente ya con nosotros. Por favor, siga con la exposición. Resumiendo lo Ujú. que al principio dije, bueno, que siempre va a tener consecuencias, pero también hay que tomar en cuenta las condiciones previas de la persona. No es solamente el ser una persona de tercera edad. Entonces, por supuesto, yendo de los de menor riesgo o de menor riesgo de complicaciones o secuelas severas, están los adultos mayores que han llevado una vida saludable, donde han incorporado al ejercicio físico, el control de diferentes factores de riesgo, su envejecimiento. Claro. Al lado de las personas, pues que obviamente tienen la condición etaria y además algunas enfermedades o condiciones funcionales o neuropsicológicas diferentes. Entonces, en ambas hay consecuencias serias. Digamos, las caídas son muy frecuentes en personas mayores. Hay una serie de Ujú. condiciones que pueden ser, digamos, factores en la ocasión y que ocasionen caídas. Mm, Las caídas pueden ser muy frecuentes en personas mayores que tienen trastornos de movilidad. No todo el mundo, pues en tercera edad, tiene trastornos de la motricidad, pero sí hay cambios en el tipo de marcha, en la estabilidad, porque cambia el punto de apoyo, por una parte, Ujú. y la flexibilidad.
Luego están otros factores como son los trastornos auditivos y los trastornos visuales. Y luego, pues, otras condiciones como los trastornos neuropsicológicos o los neurodegenerativos que pueden estar ocurriendo. Son factores de riesgo de mayor caída. Obviamente hay factores ambientales en las casas que pueden ser factores que hay que considerar. Las alfombras son un terrible acompañamiento de la persona mayor. La presencia, pues, de pasillos complicados, donde cuartos pequeños, etcétera. El adulto mayor necesita espacio, pues, para tener una mayor estabilidad y que su movilización no se comprometa. Esas son las consideraciones que yo siempre les recomiendo a las personas, a los familiares y personas mayores. Considerar mantener un ejercicio funcional, un ejercicio físico frecuente es muy importante. Mantener la ritmicidad y a medida que se envejece, hacer diariamente ejercicio físico, y de hecho las caminatas son, pues, formidables, es muy importante. Ahora bien, yo sí creo que el riesgo mayor debemos ponerlo en relieve, pues, de aquellas personas que tienen ya mayor edad y condiciones físicas o condiciones médicas acompañándolos. Entonces, es allí donde debe hacerse la mayor esfuerzo porque la resolución de la fractura sea lo más rápido posible. Claro. Esto influye mucho el tiempo en que se haga la intervención, porque la inmovilidad, los factores que acompañan a ese cambio físico, al dolor, que a medida que pasan las horas son condicionantes de mayor compromiso en el postoperatorio en la resolución del problema de las caídas. Lo cual quiere decir, doctor, que una operación para reparar la cadera debe realizarse de emergencia, incluso el mismo día. Le pregunto lo siguiente, porque vamos por parte, doctor. Cuando ocurre la caída de esa persona mayor, ¿qué consideraciones importantes deben tener los familiares a su alrededor? Sí, es muy importante considerar, ¿verdad?, que si hay evidencia de una caída con que haya generado una inmovilidad mayor de la que ya tenía la persona, probablemente una fractura está presente. La evaluación médica o por personal, pues, capacitado en el menor tiempo posible, que con una simple radiografía de caderas, pues, sobre todo que es la fractura más frecuente. Estamos centrando en la fractura del fémur, que es la más frecuente, sí, aunque igual puede ocurrir en otros huesos, y también, pues, no dejar a un lado los trastornos craneanos, que son importantes por hemorragias intraparenquimatosas o hematomas suturales posteriores. Pero yo creo que no debe esperarse, si hay dolor, si hay dificultad mayor a la movilidad, debe consultarse a la brevedad posible. Y en el caso de que haya una fractura, la toma de decisiones no debe retardar, porque entran en juego los factores, digamos, hablando de adultos mayores con complicaciones médicas, de mayor riesgo cardiovascular, de la deshidratación, de los trastornos neuropsicológicos, de los trastornos neuropsicológicos como la depresión, la ansiedad, la desorientación, aparecen con mayor velocidad. Entonces la recomendación es tomar una decisión en el menor tiempo posible una vez verificada la fractura. Y mantener a la persona completamente inmóvil, no tratar de pararla o... Claro, no tratar de movilizarlo, sino pues mira, con apoyo, claro, para llevarlo, o inclusive ahorita tenemos buenos servicios en la casa, donde en la misma casa se pueden tomar las radiografías óseas respectivas y tener un inmediato feedback. Yo creo que eso debe ser, pues, el primer paso. Si no hay evidencia, bueno, ya el manejo analgésico, la fisioterapia, etcétera, pero si hay fractura, debe, pues, consensuarse con el cuerpo médico tratante el resolver a la brevedad. Porque... Ahora, sí. No, le quería preguntar porque estamos hablando de personas de la tercera edad. Claro, de personas de la tercera edad pueden ser, desde el punto de vista legal, las mujeres a partir de los 55, los hombres a partir de 60, pero todavía en esas edades se está en buenas condiciones.
¿A partir de qué edad sería conveniente eso, empezar a retirar alfombras, empezar a retirar objetos que puedan estar en el camino del recorrido regular de esa persona mayor? ¿O hay algún síntoma o algún elemento que nos diga, mira, ya esta persona necesita tener algún tipo de condición especial, o bien sea un apoyo, andadera, bastones, etcétera? ¿Hay algo Sí, que nos indique que ya ha llegado el momento? claro. Sí, sí, mira, sí lo hay. Cuando hay identificado limitaciones funcionales como cambios en la visión, Ujú. digamos, cambio en la motricidad, en la marcha, cuando hay mayor lentitud para hacerlo, es importante pues evitar los obstáculos. Pero se recomienda que toda persona, en todas las casas, cuando estén personas de 65 años o más, le pongamos mucha vigilancia a las obstrucciones en los sitios o pasillos donde se movilizan. Porque igual pasa en las bañeras, una de las Ok. áreas más frecuentes son los baños. Sí. Y allí, pues mira, tener unas buenas agarraderas en las duchas, tener, digamos, alfombras antirresbalantes dentro de la ducha, evitar las bañeras, Ujú. es una de las recomendaciones mayores porque, bueno, mira, nos damos al curso de la vida, levantamos la pierna y nos metíamos en la bañera, pero esa movilidad, esa motricidad se va disminuyendo. Y Claro. entonces es allí donde, pues, mira, una bañera se transforma en un obstáculo para entrar y para salir, Claro. Ujú. además con humedad en el piso, etcétera. Entonces, son áreas donde hay que cuidar. Las áreas donde se transita frecuentemente y áreas, pues, donde, en especial el baño y los cuartos, pues. En las alfombras, en los cuartos, mira, de verdad que son una arma mortal. Mm. Afortunadamente, bueno, se ha ido aprendiendo, pero la recomendación es que por encima de los 65 años, independientemente de la condición física de la persona, es importante tomar en cuenta esta recomendación. Muy bien. Doctor, cuando se constata que existe en efecto una fractura, ¿qué prevalece Sí, a la hora de decidir si en la operación se le coloca un clavo o una prótesis para reparar sí, la cadera? sí. En el caso del fémur, que es la más común, Ujú. igual que la del hombro, se toma en cuenta el grado de fractura, los desplazamientos y la cualidad. Cuando las fracturas están presentes, pero hay poco desplazamiento, lo que llaman los traumatólogos, los clavoplacas, son bastante posibles de que reparen. También cuando la fractura está lejana del cuello del fémur, Ujú. ¿verdad? También son frecuentes poder usarlo. Pero sin duda alguna, pues una opinión más autorizada la tienen los traumatólogos, Claro. colegas expertos en esta área. Ujú. Uno siempre ha escuchado, por ejemplo, que a la hora de una operación la- puede dejar secuelas, la anestesia, Sí. en las capacidades cognitivas de la persona. ¿Qué tanto de eso es cierto, Mira, o cómo se puede minimizar que sí, después de una operación uno nota como un bajón en la sí, capacidad mental del paciente? funcional, sí. No, es muy, muy importante la pregunta. Ok. Sin duda alguna, eh, siempre se ha tenido el temor al anestésico. Sí. En primer lugar, debo expresar, bueno, que tanto buenos equipos como buenos anestesiólogos tenemos en el país. Ujú. Y el manejo, pues, de esa área es muy bien realizada. Pero, por otra parte, muchas de estas fracturas no requieren sino anestesias conductuales, es decir, pues para una mujer que haya tenido una cesárea, etcétera, sabe de qué estamos hablando, ¿no? Ujú. Son son anestesias, digamos, que se conducen hacia áreas determinadas y además se agrega pues una sedación importante y una buena ventilación y las secuelas de ese punto de vista son muy bajas, Ok. pero siempre pueden ocurrir secuelas independientemente. Es difícil, digamos, eh, sumar los déficits a un efecto anestésico, sobre Mm. todo en los actuales momentos, hablo de muchos años para acá, que se tienen máquinas y modalidades de anestesia muy variadas, Sí. pero siempre, siempre la caída va a dejar y las fracturas va a hacer cambios en el área neurocognitiva. Ujú. ¿Por qué? Porque le cambiamos su movilidad mientras viene el proceso de la rehabilitación y la readaptación. En segundo lugar, requieren una hospitalización que va desde 3 días a 5 días. En tercer lugar, pues dejan un lapso donde su medicación y su estimulación cognitiva, su relación interpersonal, etcétera, cambia. Y esos son conducentes a, digamos,
cambios neurocognitivos en su memoria, en su desenvolvimiento. Eso siempre, por eso, diferenciar entre cuánto es el efecto de todo esto y un probable efecto anestésico es muy bajo. Ahora, es importante siempre tener un valor y una evaluación neurocognitiva previa para advertir a la familia y a los médicos que sepan el valor, el estatus cognitivo de la persona. Claro. Por ejemplo, yo tengo pacientes que han tenido ya una demencia diagnosticada en diferentes grados, desde lo leve a lo severo, y es obvio que inmediatamente van a notar un bajón, como se dice coloquialmente. Pero bueno, el otro punto importante es saber pues la condición cardiovascular, el control tensional, el control de la diabetes u otras enfermedades pulmonares que también pueden intervenir en secuelas Correcto. de las intervenciones. Doctor, ya tenemos que hacer la pausa de esta hora, pero me gustaría en la próxima parte que nos hablara del postoperatorio y qué consideraciones especiales debería tener, sobre todo los familiares que estén alrededor de una persona mayor que haya sufrido una fractura de cadera. Conversamos, amigos, con el doctor Aquiles Salas, médico internista geriatra, director de la Escuela de Medicina Luis Racetti de la Universidad Central de Venezuela, acerca de las fracturas de cadera en las personas de la tercera edad. No se pierda el desenlace de esta entrevista en la próxima parte, luego de disfrutar de buena música a través de Éxitos. Ya volvemos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
11:47 de la mañana. Bueno, suele ocurrir en la tercera edad las fracturas de cadera luego de alguna caída. No solamente ocurren por caídas, y conversamos con el doctor Aquiles Salas, médico internista y geriatra, director de la Escuela de Medicina Luis Racetti en la Universidad Central de Venezuela. Y realmente pues nos ha dado muchas luces acerca no solamente de los riesgos, de las consecuencias, sino de cómo evitarlas. Pero dejamos al aire, doctor, la inquietud acerca del postoperatorio, porque claro, entiendo que no es lo mismo la recuperación después de tomar la decisión, el traumatólogo, el cirujano que atienda a esa persona con una fractura de cadera, de colocar una prótesis o colocar un clavo. Entiendo que cuando se coloca un clavo debe estar completamente inmóvil la persona operada por mucho tiempo. Con una prótesis, aparentemente, incluso al día siguiente, esa persona podría pararse con la ayuda, obviamente, de una andadera o de personal de salud, ¿no?, que pueda asistirla en ese momento. Pero usted es el experto. A ver. Mira, sí, realmente las prótesis, o sea, cuando que son los más usados, sí tienen capacidad de movilizar inclusive desde un 24 horas después hasta un par de días después, pero son, digamos, capaces. Los clavos no se difiere tanto, la movilidad tampoco, ¿verdad? Estamos hablando de la fractura de fémur como fractura típica, pues como la más común. Pero bueno, sí es importante que inmediatamente se piense en el proceso de movilización y de supervisión por los terapistas físicos y sus médicos tratantes, porque indudablemente a mayor tiempo que pase, y también hablando del espectro de la edad, de qué edad estamos hablando, se pierde por una parte esa habilidad para mantener la marcha que se tenía hasta ese momento, por otra parte empiezan los cambios que van desde la agitación y la intranquilidad, las alucinaciones, hasta también los cambios que tienen que ver con la postración, con compromiso de la parte respiratoria y cardiovascular. Entonces, en resumen, la movilidad debe pensarse lo antes posible, así como la intervención debe ser decidida en un corto plazo, también la reincorporación a la actividad física también debe hacerse en el menor tiempo posible. Sin duda alguna, pues, bien supervisado, la persona empieza a notar otra vez y empieza a recuperar esas funciones cognitivas, esa desorientación, esa sensación que es muy importante y no lo hemos hablado. Cada caída genera un gran temor en la persona mayor. Eso le iba a preguntar, porque la gente queda como con mucho miedo después, entonces eso la va llevando al sedentarismo, a la inseguridad, a la dependencia de otros, etc. Eso lo va vamos a ir al parque como íbamos antes, no. Vamos a ir a visitar a la tía Teresa, no quiero. O sea, y uno no lo... y así hasta moverse en su propio cuarto y en su misma casa. Entonces, cada caída deja temores y es reafirmarle la confianza a través de la movilidad, ver a que sí puede. Sí, siempre que la familia debe buscar el recurso del terapista, del médico que la aconseje para que la persona retorne. Incluso de buscar la ayuda tal vez de un psicólogo, doctor, o no hay que llegar a tanto. No necesariamente, pero a veces pues también dependiendo del caso, de la magnitud, la estimulación neurocognitiva también juega un rol, pero sí, realmente no pasar por alto que tienen y crean cualquiera de las caídas con fractura o sin fractura que dan miedo. Y por eso revisar los espacios, ver, oye, me tropecé en el baño, vamos a ver qué está pasando. Eso, y que la persona sepa que le están prestando atención, que no está sola en porque un evento de caída es realmente aparatoso para un adulto mayor. Así es. Nos da también, evidentemente, digamos, temor llegar allí y que a lo mejor ya había muchas cosas que pudiéramos haber hecho y no hicimos. Sí, ¿Qué deberíamos hacer para mejorar en cuanto a alimentación, en cuanto al ejercicio? Nos decía la caminata, pero ¿hay algún ejercicio, por ejemplo, de fortalecimiento muscular que sería conveniente empezar a hacer ya a determinada edad, no para ponerte con un cuerpo de domingo en la playa, pero sí
Sí. saber que uno tiene que tener unas buenas piernas, que uno tiene que tener unos buenos brazos para tener fuerza a la hora de agarrarse a una baranda, a la hora de, no sé, de tantas cosas que puede ocurrir en la vida cotidiana. ¿Qué deberíamos hacer para evitar Mira, llegar a yo ese momento? siempre las recomendaciones comienzan años atrás. Ok. No hay duda que nos toca seguir y construir esa fortaleza, disminuir el grado de osteoporosis o osteopenia a través del ejercicio, de la alimentación balanceada, del control de enfermedades que puedan estar influyendo en esto. Es muy importante. La prevención de las caídas va desde ese cuidado orgánico de ejercitarse, mantener un programa de caminata. La bicicleta estática es un buen ejercicio, el baile es un buen ejercicio. Son cosas que podemos hacer y que fortalecen pues la parte ósea, sobre todo de los miembros inferiores, pensando pues en siempre como la fractura más frecuente, la del fémur. Ahora bien, la parte ambiental que mencioné es indispensable. No esperar que la persona ver pues el espacio del baño, que a veces le dejan al abuelo o a la mamá o al papá el cuarto más estrecho, el baño más pequeño. No, yo creo que hay que estar claro que ellos necesitan espacio, porque recuerden que o bien están usando a lo mejor algún bastón, o la marcha es un balanceo, no es fácil, y ver pues, mira, un baño donde tenga que hacer sus necesidades, sea una poseta muy baja, ¿verdad? Que el baño tenga agarraderas, evitarlas, como les dije, las bañeras. Son cosas que son vitales, los baños que se ponen muy resbaladizos. Entonces, son medidas ambientales que hay que crear, buena iluminación del baño, mantener en la habitación también una buena iluminación secundaria que no impida el sueño. Todos son medidas que hacen que disminuya el riesgo. Y eso pues, con el fortalecimiento físico que viene construyendo, no borra la posibilidad, pero sí disminuye que a lo mejor haya caídas de menor impacto y las consecuencias sean mejores en el sentido de que no haya fractura, o que pues además de eso la supervisión directa para que se tomen decisiones en un corto plazo. Claro. Doctor, la fisioterapia juega un rol fundamental en la recuperación de una persona que sufre una fractura de este tipo. ¿Cuántas sesiones se recomiendan? Mira, habitualmente en la fractura de fémur típica, la persona siempre tiene al menos un par de semanas seguro en rehabilitación y fisioterapia continua. Y luego se alternan los días dependiendo de la movilidad que se haya logrado, comparado siempre con su estatus físico funcional previo. Porque es verdad, pues no, muchas veces a veces aspiramos más allá de lo que venía ocurriendo con nuestro familiar. Pero sí, la fisioterapia, al menos las 2 primeras semanas debe ser continua, y luego a partir de allí, dependiendo del reporte del fisioterapeuta, irlo manejando pues interdiario, etcétera, hasta que la persona se sienta que puede desplazarse solo o con ayudas como la andadera o el bastón. Correcto. El exceso de peso también, evidentemente, puede ser un factor en contra, Sí, ¿no? En la no, recuperación. Y en la las enfermedades alimentación, ¿qué articulares, deberíamos hacer? Sí. No olvidemos las enfermedades articulares, que también son frecuentes en la persona mayor, la artrosis de rodilla, la artrosis de cadera, que limita la movilidad de la persona. Entonces yo creo que todo eso, inclusive pues también la recomendación de que hagan un ejercicio físico supervisado con fisioterapia en personas que ya tengan diagnosticado artrosis de rodillas, artrosis de cadera o de columna, que son factores importantes, como dijimos, al igual que la visión y la audición, en la posibilidad de una caída. Doctor, y teniendo en cuenta todas esas indicaciones de las cuales usted nos acaba de comentar, ¿en qué tiempo suele recuperarse una persona de la tercera edad luego de una fractura de fémur? Sí. Mira, de recuperar la marcha, en el primer mes ya ellos deben estar ya bastante recuperados en funcionalidad. Solo como lo venían antes o con apoyo. Ahora, lo que es variable es la recuperación neurocognitiva de las habilidades, por el temor que genera y por las fallas que puedan incorporarse o agravarse que ya tenía la persona. Porque puede ser, pues, como les decía, ese cambio en las actividades diarias
que llevan desde el momento de la fractura hasta la recuperación, que si la persona iba a reunirse con sus amigas o con sus familiares o etcétera, no lo hace porque, bueno, ya tiene ese proceso, ya fue operado, pero está en recuperación. Todo ese cambio de su setting habitual, de su desenvolvimiento habitual, influye en la recuperación. Entonces, que habría que verlo, recuperación física, generalmente en el primer mes después de una fractura de fémur, ya la persona está hábil para desenvolverse mejor. Desde el punto de vista neurocognitivo, no es, digamos, fácil precisar un tiempo que recupere su desenvolvimiento. Sí, sería conveniente también que la persona tuviera actividad o tuviera, digamos, continuara con sus actividades regulares. A ver, tendemos a pensar, bueno, la persona se cayó, entonces tendemos como a aislarla, no hagas nada, no, quédate quieto, no vayas cuidado, no vayas a salir o pierdes el contacto con tus amigas o con los otros familiares. Esto termina siendo muy perjudicial también, doctor. Muy perjudicial, sí. Hay que reinsertarlo en su vida diaria progresivamente el menor tiempo posible. Porque es verdad, pues uno tiende a sobreprotegerlo, sí, a cuidarlo, a tener temor de otra caída. Eso es válido, pero yo creo que bien supervisado, incorporando su medicación habitual, que muchas veces la descuidamos porque, bueno, mira, etcétera, ¿no? La alimentación, retomarla habitualmente, ya lo que venía. Eso hay que tratar de que sea lo más temprano posible. Así es. Muy bien. Muchísimas doctor, gracias, doctor. Gracias al doctor Aquiles Salas, médico internista y geriatra, director de la Escuela de Medicina Luis Racetti de la Universidad Central de Venezuela. Súper útil todos los datos que nos ha estado dando en esta conversación. Gracias, doctor Salas. Mejor evitar que lamentar, así que a tomar todas las previsiones que el doctor nos acaba de indicar. Bueno, 11:59, un minuto para despedir y mejor lo hacemos ya, para que no se nos pongan bravos acá en el control técnico. Así que a la pausa, amigos, y al regreso en Agenda Éxitos, ¿qué tendremos, señora Menábar, que se me traspapeló esto? Para la próxima parte tenemos la importancia de la comunicación oral. Qué importante es saber comunicarnos para todo.